Bueno, hoy les traigo el resumen del Real Madrid-Marsella. Bueno, más que un resumen, también quiero hacer como una especie de análisis. A mí me gusta dar como valoraciones de los jugadores, de los momentos, de las intenciones de los entrenadores, y también dar mi opinión respecto a las polémicas o algún tipo de jugador en específico. Entonces, me gusta partirlo en dos, digamos, desde el primer tiempo o el segundo tiempo, porque ustedes saben que cada tiempo es como un partido diferente, ¿no? Entonces, para poder empezar, o sea, tenemos que empezar a analizar desde la alineación. Básicamente me sorprendió muchísimo que Vinicius estuviera en el banco. Yo he venido haciendo análisis de Real Madrid en esta temporada y me parece muy curioso lo que está haciendo Xavi al dar como una especie de rotación. En el partido pasado, Vinicius había sido titular, Rodrigo no se estaba teniendo muy en cuenta y hoy Rodrigo aparece como titular. O sea, no entiendo exactamente cuáles son las intenciones, si son simples rotaciones, si los jugadores están contentos con esta dinámica. Realmente no lo entiendo. O sea, no es que no lo entienda, sino como que, a ver, desde mi punto de vista, un jugador como Vinicius tiene que jugar siempre. Entiendo que Rodrigo, digamos, ha sido como inconsistente o lo que sea, y se puede llegar a decir, bueno, es que más tanto uno también hace las cosas bien, Ibrahim también lo hace bien, etcétera, etcétera, pero particularmente con Vinicius, para mí, no sé, Mbappé y Vinicius son inamovibles. Entonces, uno puede, o sea, la gente puede llegar a opinar que de pronto Vinicius no, digamos, no ha sido como tan consistente, por repetir la palabra, en los últimos partidos o en la última etapa del Madrid, pero es un jugador que, digamos, a lo largo de su historia en el Madrid, siempre ha sido muy importante en toda la temporada. Entonces, como que uno empezar a poner en duda un jugador que también como que está en un proceso de renovación de contrato, de que como que se quiere ir, se quiere quedar y entrar en, o sea, pónganse en la posición de Vinicius, no le quieren renovar de la manera que, digamos, él quiere, o sea, como que pareciera que el presidente no lo quiere. Es un ejemplo, ¿no? Llega un nuevo entrenador y el entrenador lo pone en duda. Al parecer la afición no le reconoce todo lo que ha hecho. O sea, también debe ser muy difícil para el jugador, digamos, sobreponerse a todo este tipo de cosas y por eso como que me parece muy raro como que no se encuentre la manera en que Vinicius pueda llegar a ser la figura que siempre ha sido para el Real Madrid. O sea, yo puedo entender que, digamos, ahorita no ha estado como a la altura de las circunstancias o no ha hecho lo que siempre ha hecho, pero a partir de ahí el análisis número uno viene siendo cómo uno recupera a este jugador, quitándole más minutos, un llamado de atención, dándole confianza. Entonces, a partir de ahí es donde uno puede entrar a analizar lo que de pronto está haciendo el entrenador, porque nosotros no estamos ahí en el día a día para saber o qué se dice, o qué se trabaja, o qué se intenta, o qué se planifica, para uno poder entrar a hacer como un juzgamiento, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, pues me parece curioso que Vinicius no empiece, claramente no se le ve contento, pero tampoco se le ve ofuscado, no sé exactamente qué está pasando, y lo mismo me pasa con Rodrigo, entonces es algo muy curioso, pero bueno, ya pasando, digamos, al plano del partido, del primer partido de la temporada en lo que es la Champions, se sabe que los cruces en este nuevo formato tienen un calendario bastante complejo, pero a partir de ahí igual también lo hace muchísimo más emocionante para nosotros. Entonces, desde la alineación, pues, o sea, se sabe que el Madrid siempre juega con ese 4-2-3-1 o el 4-3-3 común y corriente, donde siempre se manejan esos dos volantes 5 y el volante 10, que siempre Arda queda suelto y busca siempre esos espacios entre líneas y se ve, digamos, un Tchouaméni y un Valverde como más retrasados, pero dependiendo los escenarios, pues pueden llegar a pisar área o algo más o menos parecido. La línea de cuatro siempre atrás está siempre es igual, o sea, no hay como ningún cambio, así digamos, hoy haya jugado Tren, aunque Tren entró y se lesionó y después entró Carvajal, y adelante casi siempre se utilizan, digamos, esos dos extremos, que en este caso fue Rodrigo por izquierda y Mastantuono por derecha. Entonces, dentro de los esquemas, como yo les he venido más o menos explicando, em, no siempre se maneja un solo esquema, porque siempre se maneja desde el punto de vista de cuando no se tiene la pelota, en qué parte del sector están y cuando se tiene la pelota. Como así, digamos, uno puede ver un 4-3-3 en zona 2, o sea, en la mitad del campo, defendiéndose de cierta manera, ocupando ciertos espacios, o si por cosas de la vida, pues el equipo está, digamos, volcado en el campo del Real Madrid, pues se puede llegar a ver como un 5-4-1 o algo más o menos así, pero entonces no es como seguir un esquema o que uno desde la televisión como que lo vea, es que están jugando con un 4-3-3, un 4-5-1, realmente como que el esquema puede llegar a variar, sino depende
es más de las funcionalidades. Entonces, dentro de lo que nosotros tenemos que empezar a mirar es como qué tipo de cosas se repiten como para entender más o menos cuáles son las intenciones de cada equipo. Entonces, por ejemplo, digamos en los primeros 15 minutos, el Madrid empezó a hacer una presión alta, o sea, casi siempre, digamos, hay zona uno, zona 2, zona 3, ¿no? Entonces la zona 3 es la zona de finalización, la zona 2 es como el medio del campo y la zona uno es, es muy cerca, digamos, en este caso a Courtois, ¿no? Entonces, lo que normalmente hace el Real Madrid, dependiendo de los equipos, es hacer una presión, digamos, en zona 2, o sea, en la mitad del campo, en donde apenas empiezan a entrar en esa mitad de campo, ahí sí los volantes como que empiezan a hacer la presión fuerte, los mismos delanteros, o ya sea Vinicius, Rodrigo, el que esté, digamos, ahí más o menos cerca, y a partir de que se recupera la pelota se hace una transición rápida. En este caso me sorprendió un montón porque los primeros 15 minutos fueron a hacer la presión, digamos, en zona de finalización, ahí en la zona 3 empezando desde Mbappé, que entró súper conectado, igual que Rodrigo, igual que Mastantuono, estaban, digamos, haciendo una presión alta y me pareció muy, o sea, me pareció curioso porque no era algo que venían haciendo, entonces, o sea, sí cambia la dinámica de lo que puede llegar a presentar un partido, ya sea por el rival o por las circunstancias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vimos un Real Madrid muy, muy agresivo desde el principio. Mbappé tuvo dos oportunidades de gol bastante claras, lo cual obviamente Mbappé viene haciendo las cosas muy bien. Y, y no sé, o sea, se le ve muy enchufado, se le ve que, digamos, este jugador está como para pelear absolutamente todo lo que tiene que ver con premios individuales y pues claramente grupales. Entonces, desde las intenciones, ya vimos que el Real Madrid planteaba ese 4-3-3 con Mastantuono por un costado y con Rodrigo por el otro. Y por la otra parte, en Marsella tenía como ese 4-4-2, aunque digamos se veía que Aubameyang era el único delantero y el otro jugador, el número 17 no me acuerdo cómo se llama, Riley, si no estoy mal, se quedaba un poquito más. Entonces sí es como un 4-4-2, pero entonces ese volante, ese otro delantero, muchas veces se metía y se veía como un 4-5-1, entonces casi siempre que defendieron en un bloque bajo, pero este equipo tenía muy buenos jugadores, o sea, yo realmente con toda honestidad no había, pues yo no me miro el fútbol francés así muy seguido, pero apenas empezó el partido y empecé a ver, digamos, jugadores como Aubameyang, Greenwood, Weah, el estadounidense, me parecieron Rulli, que Rulli también había jugado un poco de tiempo, digamos, en España, el arquero. O sea, es un equipo que está súper bien armado y el entrenador que pues obviamente lo había venido haciendo bien en las temporadas pasadas en Italia, Roberto De Scerbi. Yo dije, uy, pucha, o sea, esta Champions está interesante. El equipo se planteó, digamos, muy bien, o sea, no fue, no vino como a defender como tal el resultado, por más de que sí plantearon un bloque bajo, pero a partir de ahí se presentaron un montón de situaciones. Entonces, voy a entrar como en el análisis del jugador a jugador, más o menos dentro de lo que yo percibí, y yo siento que, digamos, un ejemplo, un jugador como Mastantuono que se le está dando, digamos, la titularidad y la confianza, em, lo vi activo, pero lo vi poco efectivo. ¿Cómo así? O sea, digamos, hay momentos en que el jugador no es consistente. Me explico, o sea, haz de cuenta, tiene chispazos, llega como más o menos llega a pisar el área o termina tirando un centro, más o menos un remate ahí o intentando hacer cosas, pero eso no pasa tan seguido. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos en este tipo de circunstancias, o sea, yo me pongo a analizar jugadores como Mbappé, o sea, que están constantemente, digamos, siendo influyentes dentro de lo que está pasando en el campo, y a partir de ahí yo puedo empezar a hacer un análisis de quién lo hace mejor y quién no. Sí, o sea, eso no quiere decir que Mastantuono lo esté haciendo mal, pero mantener, digamos, esa consistencia dentro del partido es muy jodido, ¿no? Entonces, lo que sí me gustó es que, digamos, Mastantuono da muchísimas variantes, porque, digamos, los intentos de buscar el arco rival, o sea, no es lo mismo como rematar 5 veces al arco desde la misma posición, sino empezar a buscar soluciones dentro de lo que se plantea, dentro de lo que plantea el rival. Entonces, en este caso, muchas veces se le vio a Mastantuono muy pegado a la raya, haciendo diagonales de afuera hacia adentro, o muy cerquita también de Mbappé, intentando hacer algún tipo de combinación, o sea, o buscando también, digamos, esa combinación con Arda Güler, que es el único jugador que trae esa pelota limpia, zona de finalización. Entonces, lo vi como activo en esos intentos, pero lo vi poco influyente en el después de. Entonces, cosa que digamos a mí como que me deja ahí, se ve que el jugador tiene muchísimas condiciones, se está adaptando muy bien a lo que es el Real Madrid, pero igual hay que evaluarle como el que más, ¿sí? O sea, digamos, no se puede ser un poquito más suave más tanto, ¿no? Porque, o por la edad, o porque acabó de llegar, o algo más o menos parecido, porque digamos, si nos vamos para el otro lado, en el otro costado, Rodrigo también, los primeros 15 minutos como que sí estaba ayudando un montón en temas de lo de la presión y demás, pero con balón o en temas de situaciones claras, no se le vio, digamos, como
como tan preciso o como tan influyente como de pronto lo podía hacer llegar, lo podía estar haciendo Mbappé. Entonces, ¿qué pasa? Que ya después de entre el minuto 15 y 25, Rodrigo tuvo dos chispazos muy buenos y uno terminó en penalti y el penalti era clarísimo. Entonces, como que eso es a lo que yo voy con este tipo de jugadores. O sea, en ese sector del campo tienen que pasar cosas y estos jugadores tienen que hacer que pasen cosas. O sea, tienen que encontrar soluciones. No dentro de lo táctico, no es como que el entrenador vaya y plantea y diga, vamos a hacer tal cosa para poder atacar estos espacios para que bla, 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 bla. O sea, como que sí hay automatismos que se pueden llegar a encontrar o hay maneras de poder atacar ciertos espacios dependiendo los escenarios que se presenten y ya conociendo de pronto lo que el rival pueda llegar a hacer, pero aún así en los tres cuartos de cancha al final casi, casi que queda todo a manos del jugador de lo que pueda resolver en milisegundos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo siento que Rodrigo tuvo dos, tres chispazos y uno fue pues muy importante porque terminó en penalti. A partir de ahí, sí que es influyente dentro del marcador. Entonces, el Madrid empezó perdiendo, donde realmente el otro equipo no había rematado ni una sola vez al arco y se encuentran con una jugada desafortunada por parte de Arda Güler, que hasta el momento venía siendo de los mejores jugadores del Real Madrid en este inicio de temporada, siendo muy influyente dentro de las ocasiones de gol del Real Madrid, pero también cumpliendo con ciertas cosas defensivamente hablando, o sea, ocupando ciertos espacios, haciendo ciertos movimientos que aportaban muchísimo y yo creo que el Madrid no tiene como un recambio para este jugador. O sea, yo creo que este jugador es el único jugador que puede ser capaz de traer la pelota limpia a zona de finalización y se le está utilizando así como ese volante 10 que normalmente se conocía antes. Entonces, ¿qué pasa? Que Modric ya no está, que era el que estaba más o menos utilizando esa función y a partir de ahí yo no veo otro jugador que de pronto cumpla como con esa situación. Entonces pasa que, pues, o sea, en este orden de ideas, pues obviamente siendo él el responsable de mantener, de manejar los ritmos o de encontrar esos espacios, pues, pues se equivocó y ustedes saben cómo es esto en la Champions y una equivocación y pues la mandaron a guardar, literal. Entonces, yo creo que sí es un error muy puntual de Arda Güler, pero a partir de ahí yo no siento que el chico lo haya venido haciendo mal. Después de ese gol, o sea, yo también siento que el chico lo sintió y no se le vio tan influyente en el partido. Intentó ser más o menos participativo, pero yo no siento que el jugador haya tenido impacto real en el partido como tal, más que todo, digamos, en el primer tiempo. Entonces, a partir de ahí, como que sí, o sea, porque es que esto puede llegar a pasar, o sea, no es la primera vez que le va a pasar de que pronto pierda una pelota y, y termine en gol, ¿sí? O sea, que eso va a seguir pasando, seguramente no tan seguido, pero pues, o sea, un jugador de estos no se puede caer de esa manera después de un fallo. Entonces, como que sí me hubiera gustado verle como un poquito más de personalidad frente a la situación, porque sin embargo el Madrid consiguió el empate muy rápido, pero entonces como que a partir de ahí uno puede entrar a mirar que sí, ¿qué soluciones puede traer un jugador después de algo así? Es como cuando un delantero viene y falla un gol clarísimo y de pronto en la otra viene y la mete, o si el jugador viene y de pronto falla un penalti y se desconecta del partido, o incluso eso le da más gasolina para seguir buscando hacer más goles o algo más o menos parecido. Entonces, como que yo soy muy de valorar lo que se hace en el después de la equivocación, porque pues obviamente pues, los jugadores se equivocan, ¿no? Y en teoría casi siempre gana el que menos se equivoque. Entonces, a partir de ahí, pues me hubiera gustado verle un poquito más de personalidad. Para mí, el jugador del partido, o por lo menos en el primer tiempo, yo creo que Tchouaméni. Tchouaméni es un jugador que, pucha, o sea, es que funciona en todo lado. O sea, si, no sé, si Carrera se lesionó o lo están atendiendo, puede perfectamente hacerlo de lateral izquierdo o de lateral derecho, o si necesitaba en algún momento puntual de central, o si se necesita que llegue al área, también llega. Entonces, como que por momentos, digamos, sí que se juega con, el Madrid defiende con ese 4-2 cuando no tiene la pelota, pero muchas veces, no sé, Valverde queda suelto y él es el único que queda ahí en ese 4-1 como para defender las jugadas o algo más o menos parecido. Y el tipo siempre está donde se le necesita, con o sin pelota. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, también lo vi anteriormente, no lo estaba viendo llegar como a pisar, digamos, el área o a intentar rematar. Hoy tuvo un remate a largo. Entonces, como que eso también me da una sensación de que este chico
O sea, es todocampista, literal, como se le conoce. Digamos, a Valverde, Valverde era ese jugador que tenía también como ese tipo de energía que está, digamos, en todos los lugares, que siempre está, digamos, en el lugar y en el momento correcto, sin pelota y con pelota también. Pero entonces yo no sé, últimamente a Valverde como que también le he visto como sin esos chispazos, sin decir que Valverde no haya jugado bien, porque realmente sí lo hizo bien y siempre ha sido como consistente con ese nivel, pero no sé, me falta verlo como se dice, como con esa sangre en los ojos ahí, como para pelear más. Y, digamos, al final del partido, cuando ya necesitábamos, digamos, como tal, defender el resultado y hubo un problema ahí con uno de los jugadores del Marsella que algo le dijo a un recoge pelotas o algo así, fue y ya se empezó como a meter en un mano a mano con un jugador rival. Ahí me pareció, digamos, verlo como con esa furia, con ese deseo de hacerlo bien en ese orden de ideas, ¿no? Me gustaría verlo así más tiempo, pero tampoco es una crítica en el sentido en que no lo está haciendo bien, porque claramente el tipo cumple. Entonces es más ya como una opinión personal o deseo personal dentro de lo que él nos tiene acostumbrado a hacer. Entonces yo creo que a partir de ahí los centrales también hicieron un gran trabajo, pues o sea, Marsella casi que nunca encontró las maneras para poder, digamos, generar peligro. Casi que el único peligro siempre era recuperar la pelota e intentar hacer esa transición rápida, digamos, con pases largos a Aubameyang. Y nunca se le vio de pronto como tratando de conectar para poder llegar a crear algún tipo de peligro. Hubo una jugada muy peligrosa que pues vino de un pase largo en donde Aubameyang le ganó un mano a mano Militao y le quedó la pelota y como de rebote y fue una oportunidad muy clara, pero más que eso, digamos, no fue nada más elaborado. Entonces yo creo que también el Marsella se quedó corto dentro de la, pues no la planificación, sino dentro como de ir a buscar también ese partido. Y yo sé que pues obviamente ir a buscar un partido al Bernabéu contra el Real Madrid, con todo lo que significa, pues no es sencillo, pero pues con la calidad de jugadores que tenían, ese Kondogbia que también es buenísimo, Heiberg, que el exjugador del Tottenham, si no estoy mal, o sea, son jugadores que tienen muchísimo recorrido, entonces yo creo que también podían haberlo hecho mejor. Y ya, digamos, entrando en el segundo tiempo, ya entramos como, ya ahorita le hablamos de las polémicas, pero digamos, en el momento en que el Madrid se queda sin un jugador, uno dice, fue pucha, van empatando, se quedan con un jugador más, con toda la calidad de jugadores que tienen, y realmente no los vi como en esa búsqueda desesperada para ir a conseguir la victoria, si no estaban contentos con el empate y empezaron a manejar el partido de una manera diferente, lo cual yo dije, o sea, no, se me quedó corto, ¿sí me entiendes? O sea, también no sé si venía de pronto órdenes directamente del entrenador o si los mismos jugadores como que estaban contentos, digamos, con ese resultado. Y ahí es donde como que me falta ese deseo de salir como a competir de verdad, como un equipo que realmente quiera buscar el título, ¿sí me explico? Entonces como que se me quedó corto ahí el Marsella en esos momentos que tenían como la oportunidad de pronto de darle la vuelta, de ir a hacer algo histórico, ir a ganarle al Madrid en el Bernabéu y realmente como que nunca se les vio ese deseo de ir a por el partido. Entonces como que eso fue un quiebre para mí. Entonces ya entrando en las polémicas, primero que todo el tema de la expulsión a Carvajal, sinceramente, o sea, viéndolo en vivo, yo dije, es que hoy todas las fotos, cualquier foto que se vea más o menos así, o sea, todas son rojas, todas son penalti, etcétera, etcétera, pero a partir de ahí si uno se pone a analizar, realmente le hizo daño, o sea, el empujón de cabeza, o sea, no fue un golpe, sino como el empujón ahí, qué tanto daño le puede hacer, aunque entiendo que es una agresión y tiene que ser obviamente sancionado, también, o sea, viene de un contexto que, o sea, que está como por fuera de lugar. Entonces, yo no estoy tan convencido de que eso tenga que ser roja, por más de que el árbitro tiene toda la potestad de, mm, de expulsarlo y más viendo, digamos, las imágenes que el VAR le puso, en donde le ponen, donde se ve claramente que le pone la cara ahí en la cara, o sea, la cabeza en la cara, perdón, se ve claramente que, o sea, que sí lo alcanza como a golpear, pero realmente cuando uno le explicaban todo lo que tiene que ver con el tema arbitraje de la intención o la intensidad, cosas así, como que se me queda corto a que pueda llegar a ser una roja. Pero entonces, bueno, o sea, yo no estoy diciendo que lo haya hecho mal, yo creo que de pronto esa roja no pudo haber sido roja, es que el tema de las expulsiones para mí, dejar a un equipo con 10 es muy delicado, ¿sí? Igual que también el tema de sancionar un penalti. Entonces, a partir de ahí, no estoy de acuerdo con la expulsión, aunque igual yo sé que el árbitro tenía toda la potestad de poder hacerlo.
Entonces, a partir de ahí, entrar a juzgar a Carvajal por lo que hizo, tiene toda la culpa del mundo este tipo con miles de Champions que tiene encima, con tantos partidos que tiene encima, y en un momento tan importante como tan clave como el que se está viviendo en esos momentos, o sea, realmente no tiene explicación en qué momento se le va la cabeza y se deja ir para que lo expulsen. O sea, están en el minuto 70 y casi que quedaba el tramo del partido en la parte más importante y dejar a tu equipo con 10 en un inicio de Champions estando de local. Yo no sé en qué momento de pronto a Carvajal se le fue la cabeza. Entonces también la valoración hacia el jugador sí me parece que esto no puede pasar. Y más del capitán, o sea, es el capitán, o sea, un capitán no puede llegar a hacer eso. O sea, repito, opinar desde acá afuera y sin tener las pulsaciones a mil como se puede llegar a tener dentro de un partido de fútbol y con el ambiente que más o menos se maneja, también es muy fácil decirlo, ¿no? Pero aún así, por eso digo, este tipo ha tenido miles de partidos encima importantísimos y que reaccione de esta manera no está bien, o sea, hay algo que no está bien y pues obviamente le permitió incluso al Marsella, hoy se sacó el partido, pero puede que el día de mañana no, y pues esos 3 puntos o ya sean en Liga o en la misma Champions, pues perjudican muchísimo al equipo y esto no puede volver a pasar. Entonces a partir de ahí yo creo que pues sí, pues la roja. No es que no sea justa, pero no me parece que tendría que ser roja una jugada como estas, donde se ve que no hace daño, o sea, donde no hay intensidad, por más de que sea intención. Entiendo que dentro del reglamento está bien expulsado, pero a partir de ahí mi opinión es como que de pronto esto no, este tema de la intensidad se podría manejar de cierta manera. A partir de ahí ya también quiero entrar a valorar el penalti que se le pitó al Real Madrid. O sea, yo no niego que sea mano, para mí realmente o sea, si se pita esta mano, se tienen que pitar absolutamente todas las manos. Es imposible, digamos, por parte del jugador, o sea, que analiza uno, digamos, a mí me gustaría analizar un penalti que uno diga, es que evitó una oportunidad de gol clarísimo, o sea, o que el balón iba directamente para el arco, o que pronto ese balón iba a llegar directamente al jugador que estaba en una posición que perfectamente iba a ser gol, pero realmente al jugador estando en el piso no hay cómo esconder la mano, tampoco es que se esté ayudando, le golpea, pero sinceramente a mí no me parece un penalti así o sea, es mucho castigo para una mano como estas. O sea, entiendo que igual en las cámaras se ve mano clarísima y demás, y el árbitro está muy cerca, pero es que también el contexto para pitar una mano en el minuto en el que se pitó, que si no estoy mal era en el minuto 80, en el minuto 81 se pitó, no me parece ni justo y vuelvo y repito, yo creo que el árbitro también tiene la potestad de bajo el reglamento poder pitarlo, pero ya en mi opinión yo creo que este tipo de jugadas como que no tendrían por qué ser penalti. Entonces, desde mi punto de vista, no estuvo bien cobrado, pero pues, o sea, nada que hacer. Y también, obviamente, ya entrar a valorar lo que hizo Mbappé, porque igual cobrar dos penaltis, el otro arquero es muy bueno, es muy buen atajador de penaltis. En las dos estuvo muy cerca de atajar y pues, o sea, repetir y convertir el gol en una situación tan compleja, pues a mí me pareció pues muy bueno, o sea, muy bueno la parte de Mbappé. Yo lo que les digo, Mbappé lo veo muy a tope, lo veo muy bien, me encanta lo que está pasando con el jugador. Me gustó también de la manera en que entró Vinicius, porque es que lo que les digo, Vinicius tiene chispazos muy buenos y encuentra soluciones donde un esquema, o sea, tú puedes plantear un 5-4-1 y poner dos jugadores allá, digamos, a marcarlo a él, y aún así él encuentra cómo desbordar, cómo encontrar espacios, cómo encontrar asistir a sus compañeros, y a partir de ahí como que es muy bueno. Entonces se puede llegar a entender que de 10 intentos que el jugador haga en hacer desbordes o en un mano a mano, lo que sea, puede llegar a perder incluso hasta la mitad, pero pues o sea, como en el primer tiempo. Rodrigo de 4 intentos tuvo dos chispazos muy buenos y consiguió un penalti, a partir de ahí salió un gol. Entonces obviamente es imposible de 5 intentos hacer los 5 bien, puede llegar a pasar, pero realmente se le saca muchísimo provecho a lo que puede llegar a conseguir Vinicius. Por eso como que desde el principio del video que yo les decía, me parece poco normal que este tipo de jugadores estén en el banco. Entonces, no lo entiendo, pero pues seguramente puede entrar dentro de una especie de rotación o que ya está hablado, o que no sé qué, porque no lo sabemos. Solo que ver a Vinicius para mí en el banco es algo muy raro. O sea, es como a Mbappé no lo van a poner en el banco y es a lo que yo voy. O sea, yo veo a Mbappé como lo mejor que tenemos, igual que Vinicius. Rodrigo no.
pero, o sea, está por ahí, pero Vinicius sí, siempre ha sido muy importante para el equipo, entonces como que también verlo en el banco y verlo que le quitan minutos poco a poco, no sé, me cuesta un montón. Y por más de que a mí me encanta más Antonio, el argentino es buenísimo y tuvo chispazos muy buenos, pues de momento no ha sido influyente con el marcador, o sea, no, o en asistencias o en goles, por ahí uno que otro remate al arco, sí, o sea, como que tiene chispazos, pero realmente influyencia, o sea, al ser influyente dentro del marcador, todavía no se ha visto eso. Entiendo que estamos en un proceso de adaptación o sea, el Madrid no puede esperar absolutamente a nadie y los resultados tienen que darse inmediatamente. Entiendo que estoy pidiendo mucho, me encanta el jugador, sé que es muy joven y sé que, no, sé que le va a dar muchísimo al Madrid, pero a partir de ahí, obviamente, nosotros, pues como seguidores de fútbol o seguidores del Madrid o como lo quieran ver, pues tenemos que hacer como esa crítica constructiva en donde necesitamos que este jugador sea muchísimo más influyente. Porque pasa un poquito más de lo mismo con Ibrahim. O sea, Ibrahim ya lleva un tiempo prudente en el Madrid y realmente nunca se ha consolidado como titular, pues por lo mismo, porque tiene momentos muy buenos y se sabe que el jugador es buenísimo, pero a raíz de ahí en conseguir 3 4 partidos seguidos en donde sea influyente en todos los partidos, pues no pasa, como si pasa con Mbappé y como si pasa muchas veces con Vinicius. Y por eso esos tipos ganan lo que ganan y por eso yo creo que son de lo mejor que tiene, digamos, el equipo. Entonces, nada, yo creo que, pues, o sea, a partir de ahí el partido, por parte del entrenador, yo creo que estuvo súper bien manejado dentro de lo que se pudo llegar a observar. El Madrid tuvo bastantes ocasiones de gol, tuvo 15 remates al arco, que pues, o sea, no es sencillo. Me hubiera gustado ver al Marsella un poquito más con personalidad después de la expulsión. Pero pues es lo que hay y pues esta Champions empezó de una manera increíble. También, no sé, como para entrar en contexto, el Athletic Club perdió 2-0 con el Arsenal de local, o sea, también a los equipos españoles no les está yendo bien. De igual manera al Tottenham, el Tottenham le ganó 1-0 al Villarreal. Entonces, como que para también un poquito entender el contexto que esta liga como tal, o el nuevo formato que se abrió en Champions, ha sido muy interesante y le permite a uno ver partidos de muchísima calidad. O sea, se vio también un Juventus Dortmund que quedó 4-4. O sea, algo que, pues, o sea, un partido de 4-4 tiene muchísimas emociones, lo cual me parece maravilloso. O ver un Benfica que estuvo de local y perder 3-2 con el Karabakh. O sea, mejor dicho, esta Champions empezó súper bien. Me encanta que ya haya vuelto la Champions. Y pues vamos a estar analizando los próximos partidos de la Champions del Real Madrid, los partidos de la Liga y los que se vengan en Copa. Entonces, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.